chaparrita de mi vida, mañana me voy de aquí. Ella me dice llorando. Desde aquí, en Tlaxcalancingo, en el lugar del venerable pan de maíz, percibo al mundo angustiado. Los árboles caen, las aguas se ennegrecen, el aire se torna gris. El monstruo de 1000 cabezas, llamada televisión, se ha apoderado de todas las mentes. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Venerable pan de maíz. Venerable pan de maíz. Este mes, el mes de octubre, octubre viene de octavo, o sea que sería el octavo mes, de acuerdo al calendario antiguo. Bueno, el calendario de acuerdo a que en tiempos remotos el año no empezaba en enero, sino que empezaba en marzo. Y entonces, si empezaba en marzo, pues hoy estamos en el octavo mes. Por eso es octubre. Y el siguiente mes sería el noveno mes y por eso es noviembre, de noveno. Y el que seguiría sería el 10º, diciembre. Pero como todo les gusta cambiar y trastocar a los que están en el poder, pues lo cambian, lo nombran a su conveniencia y entonces pues ya estamos en realidad en el 10º mes del año. En el 10º mes de este año que transcurre. Con una peculiaridad, está lloviendo mucho. Bueno, raras ocasiones se da este fenómeno de que llueve en estas fechas como está lloviendo, pero pues hoy se está dando nuevamente las lluvias de estas fechas y pues estamos así. Ahorita está haciendo un airecito, están cayendo unas gotas de lluvia y parece que se va a seguir así por buen tiempo durante este mes de octubre. Este mes se caracteriza por acontecimientos que tenemos, como el pasado 2 de octubre, que ya pasó ya, pero viene otro día, otra fecha importante,
una fecha tan importante que de muchas maneras se sigue recordando, conmemorando, celebrando, en fin, todo lo que usted quiera. Y es 12 de octubre. 12 de octubre que nos remonta a más de 500 años, 12 de octubre de 1492. En esas épocas, en esos tiempos, el mundo era diferente, era muy otro. Aquí estábamos tranquilos, felices, celebrando nuestros rituales, sacando corazones a las doncellas, en fin, muchas cosas bonitas que pasaban en nuestras tierras. Y pues había otra situación. Del otro lado del mar, pues estaban también en su mundo. Ellos estaban en cierta crisis porque ahí les habían boicoteado el comercio. Constantinopla cayó en manos de los turcos y prohibió el paso de las caravanas para comerciar con el lejano oriente y sobre todo los productos a los que ya se habían ido acostumbrando, las especias que venían a darle sabor a la comida, porque antes se comían la carne, los frijoles, las habas sin comino, sin canela, sin nada que los condimentara y que les diera ese saborcito. Y entonces todos esos productos pues venían de ahí. El ajo, venían de Oriente. Y de repente les cortan el paso, además de otros productos como la seda y tantas más. Y entonces pues ya no los calentaban el sol y dicen, ¿ahora qué hacemos? Y se pusieron a buscar rutas de cómo llegar de alguna otra manera al lejano oriente. Portugal, por ejemplo, dijo, si descendemos bordeando África, a lo mejor encontramos un lugar en donde se pueda pasar al otro lado. Y les decían, es que si te arriesgas a ir más allá y llegas al Ecuador, pues allí las aguas están hirviendo, imagínate, y pues todos se van a quemar, a achicharrar, las naves, los tripulantes, todos. O sea que pues había muchos problemas. Ni a quien se le ocurriera internarse en lo que llamaban el mar tenebroso. El mar tenebroso es el que estaba justamente allí en las costas de Portugal y de España. Ahí comenzaba ese mar desconocido, lleno de tantas leyendas que, por lo espantosas que las contaban, así le decían entonces, el mar tenebroso. Nadie. Imagínense, por ejemplo, aquí en pueblos de Estados Unidos, en estados completos, hasta hoy o nuevamente ya siguen creyendo que la Tierra es plana. Y ya lo reafirman con toda convicción, o sea, porque así lo dice las Sagradas Escrituras, que en realidad ellos nunca lo dicen, sino que son los conocimientos de Aristóteles, los que decían que esto era, que la Tierra era plana, y todos tenían esa convicción. Pero imagínese hoy mucha gente de Estados Unidos, de Norteamérica, sobre todo de las creencias cristianas, creen que la Tierra, que el planeta es plano. Hay un chiste que dicen, por eso le llaman planeta, porque si no le llamarían redondeta,
que si fuera redonda o esférica, pero no. Le dicen planeta porque es plana, pero así lo creen ya mucha gente. Si hoy así mucha gente lo cree, pues imagínese hace 500 años. Hace 500 años que pues nadie leía o casi nadie leía, y los que podían leer no lo hacían, y los que la mayoría no sabía leer ni escribir ni nada, no se enteraban. Lo único que se enteraban es de las historias que les contaban de todas las cosas que pasaban más allá de donde nada podía ser visto. Y entonces, pues sí, decían, ¿cómo te vas a atrever a ir por el mar tenebroso? Porque vas a llegar a un lugar en donde termina, y a donde termina, pues te vas para abajo, ¿no? Porque ahí termina la tierra, ahí es el fin del mundo. Y si avanzas más, pues ya no vas a encontrar nada, vas a encontrar el vacío y te vas para abajo, porque la tierra pues es plana. Algunos medio ya decían, no, es que a lo mejor es redonda. Claro, había gente que sí ya más o menos lo sabía, y desde más antiguo ya sabían o ya especulaban que la tierra pudiera ser redonda, pero era la gente la que estudiaba, la que leía. La mayoría, la inmensa cantidad del común de la gente, como decimos hoy, pues no sabían que era redonda o que era esférica, y menos que ese mar se pudiera cruzar. Se hablaba de grandes monstruos que devoraban a los barcos, de abismos, de remolinos, en fin, de tantas cosas que decían, pues quién se va a atrever a irse por ahí. Y entonces aparece un personaje, pues primero sí, estudioso, porque sí estudiaba, aprendía, le gustaba, sobre todo aprendió a navegar, fue navegante de niño, en fin, muchas cosas, pero sobre todo ambicioso, muy, muy ambicioso. Y él dijo, pues yo pienso que a lo mejor sí podemos llegar a las Indias Orientales yéndonos por el occidente, por el oeste. Y empezó a tratar de que más gente creyera en lo que él pensaba, y empezó a vender la idea de que si se iban por ahí, llegarían a las Indias Orientales y encontrarían un comercio directo para traer las especias que ya tanta falta hacían en las mesas de la gente. Y empezó a difundir la idea poco a poco. Se fue llenando de más datos, leyendo más libros, gente que ya especulaba de que sí, la Tierra pudiera ser redonda, que habían científicos muy antiguos que lo afirmaban, y aunque iba contra las Sagradas Escrituras y todo eso, pues sí se atrevían a afirmarlo. Porque acuérdese que en esos tiempos cualquier cosa que se dijera en contra de las Sagradas Escrituras, el que lo dijera inmediatamente era condenado por hereje, por idólatra, por todo lo que usted quiera, y lo amarraban a un palo y le prendían fuego ahí a unas leñas que le ponían abajo, así tranquilamente. Lo hicieron con varios, y entonces pues nadie se atrevía. Nadie decía, no, pues sí, vamos para allá. Pero este individuo sí, y empezó a vender la idea. Llegó primero a Portugal, ahí con los reyes de Portugal, a decirles, miren, hay esto, ¿por qué no si nos vamos por aquí, llegamos más rápido que por otro lado? Y ellos, los reyes, dicen, no, nosotros ya estamos rodeando África, de hecho ya encontramos el lugar de paso, y no necesitamos un aventurero loco que nos diga pues cosas que son absurdas, ¿no? ¿Cómo está eso de que pudiendo irse por el oeste se va a llegar al este? Eso es imposible. Y pues no le creyeron. Llegó a España, y en España tampoco. Todos los grandes eruditos de España lo rechazaban y le decían, pues, ¿a dónde se te metió esa idea?
de dónde, como dicen hoy, de cuál fumaste, ¿no? ¿Qué es lo que tomaste para afirmar eso? No. Por ahí apareció alguien que dijo, puede que sí sea redonda, ¿no? Puede que sí. Y yéndose por acá, tal vez, pero la distancia es tan enorme, que ninguna nave de los que hoy existen en ese tiempo, pues podría cruzarlo. Y tenía razón. Cualquier nave de ese tiempo que se atreviera a cruzar la inmensa distancia que hay desde el puerto de España hasta llegar a Zimpango, ahí, a Japón, a China, pues es una distancia realmente insuperable. Entonces no, o sea, no te hacemos caso. Pero pasó algo, ¿no? En ese año 1492, en España, dos reinos apartados, el reino de Aragón y el reino de Castilla, se juntaron porque en ese año lograron derrotar al último bastión árabe que había en España, allí en Granada. Derrotan a los árabes, a los musulmanes y los expulsan de España. Y se quedan dueños del poder. Se juntan los dos, el rey Fernando de Aragón, la reina Isabel de Castilla, y ya libres del dominio árabe, dicen, pues si ya pudimos hacer esto, podemos hacer otras cosas. Y entonces llega este cuate Cristóforo Colombo, o Cristóbal Colón, como hoy le decimos, y les dice, ¿saben qué? Hay esto, ¿no? Si me dan por lo menos 2 o 3 naves y me voy por el oeste, a lo mejor llego a las Indias. El rey le dijo, ¿sabes qué? Pues no, o sea, eso no, es un gasto inútil. Vamos a gastar mucho dinero, tú te vas a ir, los va a devorar una bestia de por ahí o se van a hundir en un remolino, no sé qué les va a pasar y vamos a perder todo eso. Y ya, ¿para qué? No, mejor no arriesgarse. Pero la reina Isabel, ella sí dice, pues yo creo que sí nos arriesgamos, ¿no? ¿Qué perdemos? Tres naves, le damos 3 naves, gente que vaya con él. Total, se pierden, pues es su responsabilidad y esos son ellos son los que quieren eso, ¿no? Nosotros no. No perdemos gran cosa y ganaríamos mucho si este loco tiene razón. Tuviera razón. Total que la reina Isabel primero convence a Fernando, no sabemos cómo le hizo para convencerlo, y luego acepta la idea de Cristóbal Colón. Convencen a todos los grandes eruditos de ahí de España que se oponían y todo, y aceptan financiar el viaje de Colón, dándole los recursos posibles que pudieran tener. Le dan 3 carabelas, 3 naves, 2 carabelas, 2 naves veloces, 2 naves, la Niña y la Pinta, la Pinta y la Santa María, y una nao, un barco comercial, de comercio, una nao, que era más bien para comerciar, muy lenta pero muy segura, muy grande, para embarcarse a esta aventura de Cristóbal Colón. Entonces Cristóbal Colón se empezó a mover por aquí y por allá. Cuando aceptaron su idea, pues no había gente que quisiera ir. Les decía, y no, pues cómo, dice, total, dice, por eso fue a ver a presos, ahí a los presos. Mira, tú estás programado para tal fecha, te van a echar leña. Si te vas conmigo, pues la libras, ¿no? Y ya no te van a ejecutar, no te van a quemar. O ustedes que van a tardar muchos años aquí encerrados, vámonos.
Otros sí quisieron, otros aventureros que andaban por ahí, pero sobre todo obtuvo el apoyo de 2 grandes marineros, que estos sí sabían de navegación y todos, los hermanos Pinzón, con varias gente que también sabía de esto. Y con ellos se embarca. Entonces recaudan todos los víveres posibles, agua, alimentos no perecederos, porque, pues imagínense, mucho tiempo. Si usted va a las costas, aquí a las costas de México, va a ver que ahí las cosas se echan a perder más rápido. Los alimentos, todo se echa a perder. Yo que soy carpintero, me han dicho que los carpinteros de por ahí, que cuando hacen las puertas, al poco tiempo ya no sirven porque se echan a perder. La temperatura, la humedad, todo lo echa a perder. Entonces, imagínense en estas carabelas meter alimentos, meter agua, y vámonos, quién sabe hasta cuándo vamos a llegar, quién sabe a dónde, con lo que llevamos. Pues muchos decían, híjole, esto está pues más tenebroso que al lugar a donde vamos. Pero sí hubo gente, aproximadamente 90 gentes que sí se animaron a ir, repartidos en las 3 naves. Y un 3 de agosto parten del puerto de Palos, ahí de España, con rumbo a lo desconocido, porque sí era eso, era realmente eso, el rumbo a lo desconocido. Aunque Cristóbal Colón estaba seguro, los que lo seguían pues no estaban tanto. Y sí, entonces se emprenden se inicia este viaje de, pues imagínense, mire, del 3 de agosto, luego el 3 de septiembre, el 3 de octubre, son 2 meses con 9 días, más o menos por ahí, de viaje. Si una semana o 2 semanas que usted esté viajando ya está hasta el gorro de ir en un tren o en un camión o lo que vaya, imagínese estar un mes, otro mes y más días a bordo de naves y siempre ver alrededor agua, cielo, nubes y nada más. Pues la gente se empezó a desesperar. También pasó algo, ¿no? Pues los alimentos se empezaron a echar a perder. O sea, no duraban todos. La carne seca, incluso seca, se empezó a gusanar. Los frutos se pudrieron. Las semillas que llevaban también empezaron a llenarse de bichos. O sea, todo iba ya para mal. El agua, mucho tiempo almacenada, pues también se contamina. Las bacterias, con 3 o 4 bacterias que estén en el agua, a la semana ya son miles y después millones. Y ahí se difunden, se mezclan con el agua. Imagínese meses, ¿no? El agua se vuelve totalmente tóxica. No se puede tomar, además de bacterias, otros productos que se le van mezclando. Pues es algo que uno no quisiera vivir, ¿no? Ya no tener que comer, ya no tener que beber. Eran cosas que ya empezaban a ver las gentes que iban allí a bordo, que estaban viendo que pasaban el tiempo y pues nada, ¿no? Cristóbal Colón, siempre con la fe inquebrantable de que sí podían llegar a algún lugar, falseaba datos, decía cosas para engañar a la tripulación, dándoles ánimo y todo, y lograba calmar un poco las cosas, pero no era fácil, porque era eso, un viaje tenebroso. O sea, imagínese las noches cuando no había luna, las noches de oscuridad total, los tiburones que por ahí merodeaban, los delfines, en fin, que ellos inmediatamente confundían con los grandes monstruos que les contaban,
los grandes calamares que dicen que envolvían a los barcos y los volteaban, en fin, muchas cosas. Cuando encontraron el mar de los sargazos, ese mar, todo verde, parecía que era pastito que estaba flotando encima, pero era sargazo. Ese mismo que hoy está llegando a las costas allí de Cancún, de Cozumel, que ahorita nos llega a grandes cantidades, pues eso encontraron ahí en un lugar donde dificultó incluso la navegación, porque pues eso es alga gruesa que se tiende. Entonces toda una serie de problemas que estaban viviendo, alimentados con la fantasía de la que vivían, pues sí, era un viaje así, o sea, pero ahí estaban. Y ya llegó el momento dado en que se les colmó el plato, dicen. Pues yo creo que hasta aquí creímos en ti, señor Cristóbal Colón. Si en 3 días no hallamos tierra, nos regresamos. Damos vuelta a los barcos, a las carabelas y nos regresamos. O si quieres seguir, síguelo tú solo. Y si no nos dejas, entonces saber qué hacemos contigo. Te aventamos al mar o te decapitamos o a ver qué hacemos. Y así ya estaban los marinos, bueno, la gente que iba con él. Y Cristóbal Colón dijo, pues sí, pues bueno, esperemos los 3 días. Y fue en esos 3 días cuando sucedió el fenómeno, ¿no? Empezaron a ver que llegaban aves volando y luego de repente alguien, como ahora usted se va ahí al campo a donde hay hierba y cuando menos siente ya un piquetazo que ya le dieron de un mosco, y se da cuenta hasta cuando ya lo picó y se da la cachetada en donde le dio, pero ya cuando le sacó un poquito de sangre, pues eso empezó a pasar. De repente se daban, ¡ay, ya me picó un mosco! En el mar no hay moscos. ¿Qué quería decir? Que se estaban acercando a un lugar en donde sí lo sabía, que es tierra, que donde hay vegetación. Y entonces empezaron a ver que a lo mejor sí se estaban aproximando a un lugar, o sea, tierra, un lugar continental. Y por eso empezaron poco a poco pues a calmarse. Y Cristóbal Colón les dijo, aquel que descubra tierra por primera vez, que grite tierra, que el que vea tierra, le voy a dar no sé qué cosa. O sea, tanto de mis ganancias de una cantidad de oro que vamos a conseguir. Y así siguieron navegando. Y de repente en una madrugada, pues el vigía que estaba hasta arriba, vigilando, gritó esa palabra, tierra. Tierra. Si lo hubiera dicho en náhuatl, lo hubiera dicho tlali. Tlali, tierra. Más bien tierra, vegetación. Más que tierra eran árboles, hierbas, mucha vegetación. Algo que ellos no estaban acostumbrados a ver porque en España, sobre todo el sur, es zona árida. Es zona de escasa vegetación. Y llegan a un lugar con abundante vegetación, con mucha vegetación que les sorprende. Y pues llegan ese 12 de octubre de 1492 a esa pequeña isla. Le llamaban los indígenas isla de Guananí, pero Cristóbal Colón le puso San Salvador porque lo salvó de que lo decapitaran y lo arrojaran al mar y todo, pero sobre todo salvó sus ideas. Pero vamos a un lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz.
En un momento regresamos. En la XHSBE son las 13 horas. Cualiteotlac, Mactlac, Guanyeyi horas. Con 30 minutos. Incasempual, Juan Mactlac minutos. Tlaxcalancingo, lugar de la venerable tortilla. Una de las propiedades importantes del ajo es que es un antibiótico natural. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando en ese entonces tampoco era tan accesible los medicamentos, tanto por la guerra como por la época en la que se vivía, ¿no? Tampoco había pues tanta invasión, ¿no? de compañías y de marcas, ¿no? que ofrecieran, pero bueno, a causa de la guerra era menos accesible poder adquirir un medicamento. Fue algo que los libró de muchas epidemias y de muchos contagios y de curar heridas, porque es un antibiótico natural y porque lo podían tener a la mano. Tlaxcalancingo, lugar de la venerable tortilla. Choloyan Radio en la red. En Facebook, búscanos como Choloyan Radio. En Twitter nos encuentras como @FMCholoyan. Y en Instagram estamos como Choloyan-107.1. Cuando la fuerza de la naturaleza golpea, estamos contigo en el camino. En la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes trabajamos 24/7 para mantenerte informado y a salvo. Nuestros equipos especializados despejan los caminos afectados, asegurándote un tránsito rápido y seguro para ti y tu familia. Recibe asistencia vial, información en tiempo real y reporta accidentes o emergencias al 074 o 911. Cuidamos tu camino, protegemos tu vida. Gobierno de México. ¿Quieres saber cómo las investigaciones científicas ayudan a nuestras comunidades? ¿El cambio climático, mito o realidad? ¿Y realmente nos afectan? ¿Qué problemas ambientales y territoriales existen cerca de nosotros y no lo sabemos? Escucha Frecuencia Ambiental para conocer de estos temas y más, acompañados de música y comentarios. Todos los miércoles a las 10 de la noche por la 107.1 FM, la radio de nuestras comunidades. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Pues regresamos a Venerable Pan de Maíz. Imagínense ese tiempo, en 1492, por ahí, pues aquí en lo que hoy llamamos América, que era el Anáhuac, los mayas, los zapotecas, los mixtecos, mexicas, tlaxcaltecas, pues ni se las olían que algo estaba pasando allá lejos. Aquí seguía la vida común y corriente, seguían todo su curso sin más contratiempos. Nunca se enteraron, no había teléfono o teléfono celular o WhatsApp o satélites que les dijeran
acaban de llegar unas naves aquí a nuestra isla y prepárense. No, nadie, no sabía nada. Los españoles llegan creyendo que llegaron, Cristóbal Colón creyendo que llegaron a la India, realmente a China, a las Indias orientales. A eso pensaba que llegó. Y los que los vieron llegar, los taínos, la gente taína, pues dijeron, ¿y ahora estos qué? ¿De dónde llegaron? ¿Cómo aparecieron por aquí? ¿Quiénes son? No se explicaba. Cristóbal Colón llega a Guananí, luego llega a, esa isla que le bautiza San Salvador, llega a Cuba. A Cuba le llama la isla de Juana, así le llama, quién sabe por qué, pero le llamó Juana. Y otra isla que le llamó la Española, que hoy es Santo Domingo. Ahí llega, en esa isla precisamente, en la Española, la nave, la Santa María, choca y se destruye. Y con la madera del choque que sale de ahí, construyen unas cabañas, un fortín, unas casas que deja ahí, y deja ahí gente que se queden ahí pues a convivir amigablemente con los habitantes que ahí estaban, los que intercambiaran productos, que se casaran entre ellos, en fin, que la felicidad cundiera. Y él se regresó a España. Ya se regresó en la carabela La Niña. Cuando llegó a España, imagínense, pues ni se lo esperaban los reyes católicos. Órale, pues miren, aquí les traigo, llevó unas gentes de ahí, de las islas, miren, allá donde llegamos hay este tipo de gentes. No hablan nuestra lengua, no creen en nuestros dioses, ni sabe qué son entonces. Y entonces los reyes católicos dicen, órale. A ellos no les interesaba ni la gente ni nada. Pensaban oro y tierras. Ahora sí, ya la hicimos como dicen muchos por acá, cuando encuentran una buena chamba o un buen negocio. Y entonces se organiza una segunda expedición, y esta sí ya es una expedición. Ya es una expedición de colonización. La otra era de un aventurero que se atrevió a irse a su aventura, a ver qué hacía. Pero en esta segunda ya era otra cosa. Y entonces, pues ya le van a dar todos los recursos posibles y por haber, habidos y por haber, para que realice esta segunda expedición. Ya va a mandar gente a colonizar. Gente, por ejemplo, carpinteros, herreros, albañiles, en fin, todo. Sacerdotes, imagínense, para convertir a toda esa gente que no cree en los dioses que ellos creen, pues ahí les van los sacerdotes. Soldados para aquel que se rebele, pues también. O sea, lo que podemos decir prácticamente es una invasión. Ya era esto. Ya Cristóbal Colón, pues era el héroe de ese tiempo, ¿no? Y si había pedido algo antes, pues ahora pidió más. Dice, ¿saben qué? Pues ahora a mí me toca esto, ¿sí? Porque yo soy el que descubrió esas tierras. Y dicen, bueno, pues órale, no hay de otra. Marcha a este segundo viaje
a ese lugar en que llegaste. Y así es como se inicia este segundo viaje. Ya llegan con todas las intenciones de hacer todo lo que ellos, más bien lo que Cristóbal Colón pensaba que se debía de hacer. Llegó y volvió a ver el fuerte de Navidad que había dejado, así le llamó, fuerte de Navidad, porque cuando partieron, cuando lo hicieron, pues era justamente Navidad. Y no encontró nada, todo destruido, nadie vivo de los que se quedaron y nadie de gente que los recibiera. ¿Qué había pasado? Pues que los que se quedaron pues se quisieron pasar de listos, empezaron a exigir oro a todos, los formaban, hacían filas de indios y les decían, a ver, el oro que tienes de tu casa, y así, no tengo, pues ve por él, ve a tu casa y si no traes algo de oro, entonces te cortamos las manos o te cortamos las orejas o a ver qué hacemos. Y se iban, pero mejor se iban y se pelaban al monte, ¿no? A la selva, ¿no? Porque, pues, ¿cómo? Y ya enojados, ya muy enojados, dijeron, bueno, pues yo creo que estos que vinieron no vienen a convivir con nosotros, vienen por otra cosa. Y se arremetieron contra el fuerte de Navidad y mataron a todos, hombres, caballos, los perritos que habían traído por ahí, todo. Cuando llega Cristóbal Colón, pues se encuentra que los indios que vivían acá, porque así les empezó a llamar, creyendo haber llegado a la India, pues no eran tan buenas gentes como aparentaron ser al primer momento, ¿no? Y entonces empieza a tomar providencias, precauciones, qué hacer. Nuevamente quiso tener contacto con el jefe que había conocido en su primer viaje, que allí en Taíno a los jefes les llamaban caciques. Aquí se les llamaba tlatoanis en náhuatl, aquí en México. Ahí se les decía caciques. El cacique de ahí que encontró en San Salvador, pues va y le dice, oye, pues ¿qué pasó? Y él sí le explicó todo. Se pasaron de lanza tus cuates, ¿no? Lo quisieron acabar nos pidieron de todo, abusaron de nosotros, abusaron de nuestras mujeres, de nuestras jóvenes y todo, en fin, totalmente algo que nunca habíamos sufrido. Cristóbal Colón, como puede, convence nuevamente al jefe de que pues, fue culpa de alguien de los que estuvieron ahí. La historia dice de un tal Moxica, que fue el que más se puso ahí a exprimir a la gente, ¿no? Y le promete fundar ya una ciudad donde van a convivir todos, van a vivir y todo, y ya no va a volver a pasar eso. Aceptaron, pero ya no con la misma confianza con lo que habían hecho antes, ¿no? Y Cristóbal Colón continuó recorriendo la zona, recorriendo todo ese lugar, lo que hoy conocemos como el Caribe. Llegó hasta Venezuela en ese segundo viaje. Conoció ríos, conoció selvas, montes, pueblos, gente que le decían varias cosas en sus lenguas que pues, lógicamente no entendía, pero ya llevaba algo de gente que empezó a entender y empezó a tratar de traducir qué es lo que querían decir, cómo se podrían conocer. Una cosa que le gustó mucho fue un producto que se llevaban a la boca, enrollaban unas hojas, se le llevaban a la boca y aspiraban el humo, que era el tabaco. El tabaco.
Y eso pues lo fumaban, y entonces sí, por ejemplo, si le decían de cuál fumó, pues sí, estamos fumando tabaco. Y les gustó cuando empezaron a probarlo, empezaron a tomarlo. Dice, órale, pues esto es muy bueno. La expedición aumentó la presencia de españoles en esos territorios, pero su fin era encontrar el camino hacia la India y Catay. Descubrieron un producto que ahí tenían, que hacían unos panes con eso, con esos granos que ahí tenían, y preguntaron, ¿y esto qué cosa es? Y les dijeron, esto se llama maíz. Así le dicen, sí, maíza. Les decían maíza. Y dijeron, ¿y esto es lo que comen? Sí, esto es lo que comemos. Y lo probaron y todo. Y dicen, no, pues como que no nos gusta tanto su maíza. Pero pues no habiendo otra cosa que comer, pues comemos eso, maíz. Después le empezaron a llamar así maíz. Un líquido que también que sacaban de algunas plantas, unas plantas de pencas gruesas, un líquido blanquecino que le llamaban pulcre. Ahí los taínos, el pulcre. Y también como que les gustó un poco a los españoles. Órale, ya tenemos pulcre. Y se fueron habituando poco a poco a los productos que les iban mostrando. Llegaron, por ejemplo, a Puerto Rico. Puerto Rico, los que vivían en Puerto Rico no le llamaban Puerto Rico, le llamaban el Bohío. Más bien el Borinquen. O sea, toda esta zona de las costas ya continentales con el Caribe era el Borinquen, así le llamaban. No como le decimos ahora, Puerto Rico. Y ahí pues ahí entablaron contacto también con la gente, y ahí fundó una villa que le llamó la Isabela el 6 de enero de 1494. Luego también descubrió las pequeñas islas de las Antillas que se llaman Dominica y Guadalupe. Pasó por ese lugar que después llamaron Puerto Rico, porque él llegó llamando San Juan Bautista Puerto Rico, porque pensaron que había mucho oro ahí, y entonces le dijeron, pues es un Puerto Rico. Y ahí se quedó un buen tiempo. Después llegó hasta Santiago, que hoy es Jamaica, pero él le llamó así Santiago. Continuó su viaje recorriendo más lugares. Nuevamente volvió a ir por las costas de Juana, hoy Cuba, nuevamente a las costas de Santiago, hoy Jamaica, y luego se fue más al sur, ahí por 1495 se empezó a caminar. De todo esto tomó nota, fue haciendo recopilación de los lugares a los que llegaba. Y bueno, los muchos soldados con los que iba pues no eran almas de la caridad, y pues sí agredían a las personas, querían quitar sus riquezas, violaban a las mujeres, en fin, toda una serie de cuestiones que estaban acostumbrados ya, bueno, más que acostumbrados, es lo que hacían o iban haciendo los que iban con él en sus viajes.
Regresa a España nuevamente y se embarca en un tercer viaje. El 30 de mayo de 1498, partió de Sanlúcar de Barrameda y bueno, inició nuevamente el viaje. En esta ocasión llegó hasta la desembocadura del río Orinoco, allí en América del Sur, y gracias a los indígenas pensó que había llegado a un gran continente de agua dulce, porque el río pues, era muy, muy grande y pensó que le iba a dar mucha agua dulce. Descubrió la isla Trinidad y por la desembocadura de este río dijo, es mucha agua, hay mucha agua aquí. Es el lugar que hoy conocemos como Venezuela. Se les llama Venezuela porque por la cantidad de agua que hay, decían pues es la pequeña Venecia, o una Venecia así pues no tan bonita como la que tenemos, como la que hay en Europa. Entonces le llamaron Venezuela. Así como la torta que ellos traían, no le decían torta, pero la torta que hacían acá no les gustó mucho y le llamaron tortilla, o sea, así despectivamente. Pues así, Venezuela, una tierra que le llamaron también tierra de gracia, porque la gente ahí se comportó, bueno, los naturales los recibieron con bien. Sin embargo, cuando regresó a la Española, a la isla de la Española, fue tomado preso por las quejas de mucha gente, sobre todo de españoles, que estaban descontentos con su mando. Lo encadenaron y lo regresaron a España. Aún así consiguió nuevamente regresar a las islas de la Nueva España, la Nueva Esparta, mejor dicho, que así le llamó después a Venezuela, luego la isla de la Asunción, que son los actuales islas de Cubagua y Coché. En fin, siempre pensó que había llegado a las Indias Orientales. Nunca supo que había llegado a un nuevo continente. Y jamás se enteraría de la existencia de la náhuatl, de los mayas, de los mixtecos, zapotecos, totonacos, de los otomís, los ñañús, los ñusabi, los popolocas. Jamás supo de su existencia. Jamás se enteraría que ese afán de conocer un nuevo lugar, una forma de viajar al oriente, lo había hecho tropezarse con un continente que no se conocía de su existencia. Y aunque se decía que algunos navegantes habían llegado antes que él, pero nunca supieron a dónde llegaron. O sea, sencillamente llegaron y ni registro dejaron de ese hecho. O sea, nunca dijeron que habían llegado a un lugar nuevo o aparte. Pues él así, su afán de lucro, su ambición lo hizo llegar a estas tierras y cambiar la historia, cambiar los hechos. Esto que fue una invasión, también fue un encuentro de cosmovisiones, de mundos diferentes, de formas diferentes de ver el mundo, de dioses diferentes, de deidades, de formas de tratar el mundo, la naturaleza, el medio ambiente, en fin, conceptos totalmente casi opuestos, ¿no? De la higiene que había aquí, de las personas que acostumbraban bañarse, de los temazcales, de los rituales que se hacían a la tierra y todo, que ellos no tenían esa costumbre. Esa idea de bañarse era totalmente ajena, sobre todo en los países centrales de Europa. Pensaban que si se bañaban se abrirían los poros de la piel
y por ahí entrarían los malos humores que causaban las enfermedades. Entonces, pues no, para nada bañarse. O sea, lo trataban de simular con hierbas de olores, con perfumes y cosas de ese tipo, simular los malos olores que despedían al no bañarse, ¿no? Algunos se bañaban, yo creo que 2 o 3 veces en la vida, pero había otros que jamás tocaban el agua. De los europeos tampoco acostumbraban a usar baños como hoy los conocemos, del WC. Por eso en las casas europeas, hasta recientemente en la Edad Media, más acá en la época del Renacimiento, no tenían estos servicios, y entonces lo hacían en unos recipientes, y en la madrugada, cuando todavía no salía bien el sol, abrían las ventanas y arrojaban a la calle todo lo que habían acumulado en estos recipientes. En España gritaban, decían negrito, y bueno, eso se vino incluso aquí a América. Los españoles que vinieron a vivir aquí a las ciudades que fundaron aquí, hacían lo mismo, y entonces arrojaban a la calle las inmundicias que generaban, pero gritaban todavía, por si alguien iba pasando por ahí, decían aguas, o sea, porque van a arrojar las aguas que habían acumulado. Y de ahí el dicho que se quedó ya para advertirnos ante cualquier cosa riesgosa que pueda suceder. Entonces gritamos aguas, aguas con esto o aguas con lo otro. Así así es. Pero pues sí, muchas cosas incidieron en este hecho de el encuentro de dos mundos de los viajes de Cristóbal Colón este 12 de octubre. Y aunque usted no lo crea, fue un remoto antecedente de muchas cosas que hoy hacemos. Por ejemplo, este festival, este ritual de este festejo del Xochipizzáhuac que hacemos aquí en Tlaxcalancingo, pues lo hacemos casi por eso, porque lo hicimos a causa alrededor del 12 de octubre, para simbolizar resistencia a todo aquello que vino a acontecernos y que sucedió, para bien o para mal. Pero así, y es lo que somos hoy, y en lo que estamos todos nosotros aquí en México. Y somos lo que somos precisamente por este hecho. Si veneramos a otros dioses ahora, pues son los que trajo él, Cristóbal Colón. Ahora los veneramos y los tenemos como dioses propios de nosotros. Los que los veneran, claro, los que creen, ¿no? Pero es por eso. O sea, si él no hubiera venido, ahorita seguiríamos honrando a Quetzalcóatl, a Huitzilopochtli, a Tlaloc y a tantos dioses en otros nombres de otras lenguas o deidades o fuerzas, como usted quiera llamarle. Pero no, trajeron estos y ahora son ellos a los que se les honra y se les venera y se les pide. Y junto con ellos tantas cosas que hoy tenemos. O sea que por eso le digo, fue para bien o fue para mal, pero sucedió. Pero bueno, creo que ya llegamos aquí al final de Venerable Pan de Maíz por esta ocasión. Estamos ya pues al final del programa. Agradezco mucho los que me escucharon, los que escucharon el programa. Nos veremos aquí dentro de 8 días en la 107.1 en Chololan Radio, la radio comunitaria, transmitiendo aquí desde Tlaxcalancingo y con la antena ubicada allí en el Cerro Zapotecas. Los invito a que acudan el próximo domingo aquí al Xochipizzáhuac, al este ritual que les decía, que lo vamos a celebrar nuevamente aquí en el Cerro de la Cahualtepetzi. Bueno, pues Mimi estuvo a los controles y pues que estén bien. Buenas tardes, hasta luego.
La relación tutora, un diálogo uno a uno al ritmo del estudiante. Recibirás